2730 es divisible por, ¿cuál de los siguientes números? Seleccione todas las que correspondan. Para responder a esta pregunta, primero aplicaremos las reglas de divisibilidad para 2, 3, 5 y 10, pero luego también aplicaremos las reglas de divisibilidad para 4, 6, 8 y 9 para su revisión. Un número es divisible por 2 si el último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8, lo que significa que el número, incluso, el último dígito de 2730 es 0 y, por lo tanto, 2730 es divisible por 2. Para indicar esto, avancemos y circulemos el 2. Un número es divisible por 3 si la suma de los dígitos es divisible por 3. Entonces, sumemos los dígitos de 2730, que serían 2 más 7 más 3 más 0, que es 12. 12 es divisible por 3 porque 12 dividido entre 3 es igual a 4. Y por lo tanto, 2730 también es divisible por 3. Entonces vamos a rodear 3. Y ahora saltemos a la regla de divisibilidad para 5. Un número es divisible por 5 si el último dígito es 0 o 5. El último dígito es 0 y, por lo tanto, 2730 es divisible por 5. Y ahora saltaremos a la divisibilidad para 10. Un número es divisible por 10 si el último dígito es 0. Y el último dígito es 0 para 2730 y, por lo tanto, 2730 es divisible por 10. Entonces, para nuestra pregunta, seleccionamos 2, 3, 5 y 10. Entonces, cuando hayamos terminado con esta pregunta, sigamos adelante y apliquemos las reglas de divisibilidad para 4, 6, 8 y 9 también para revisión. Un número es divisible por 4 si los últimos dos dígitos son divisibles por 4. Los dos dígitos son 3 y 0 o 30. 30 no es divisible por 4 porque 30 dividido entre 4 es igual a 7 con un resto de 2. Entonces, debido a que tenemos un resto, 30 no es divisible por 4 y tampoco lo es 2730. Para indicar que el número no es divisible por 4, cruzaremos 4. Y ahora iremos a 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y 3. 2730 es divisible por 2 y 3 y, por lo tanto, también es divisible por 6. Y eso debería tener sentido porque 2 por 3 es 6. Luego, un número es divisible por 8 si los últimos tres dígitos son divisibles por 8. Los últimos tres dígitos nos dan 730. 730 no es divisible por 8 porque si realizamos la división tendremos un resto. 730 dividido por 8 es igual a 91 con un resto de 2. De nuevo, debido al resto, 730 no es divisible por 8 y tampoco lo es 2730. Así que tachamos 8. Un número es divisible por 9 si la suma de los dígitos es divisible por 9. Y sabemos que la suma de los dígitos es 12. Y 12 no es divisible por 9 porque si dividimos obtenemos 1 con un resto de 3. Entonces, debido al resto, sabemos que 12 no es divisible por 9 y tampoco lo es 2730. Entonces, si tuviéramos que aplicar todas estas reglas de divisibilidad, diríamos que 2730 es divisible por 2, 3, 5, 6 y 10. Espero que les haya resultado útil.